Hola a todos, un saludo desde la Escuela Normal Rural General Plutarco Elías Calles. Les saluda a su amigo Mauro Servando Sánchez Ibarra, docente de esta Escuela Normal Rural, que se encuentra situada en el Quinto de Chojoa, Sonora. Soy miembro, también soy consejero de la Organización Nacional de Instructores de Banda de Guerra y Escoltas de Bandera, OMGE. Y bueno, ya les he compartido en algunos momentos algunos videos apoyando a nuestros instructores o también material que es muy útil para nuestros alumnos en el sentido de los actos cívicos, comprender un poquito mejor lo que hacemos en actos cívicos con la intención de un mejor ejercicio o elevar la identidad nacional o resolver algunas dudas. Algunas dudas por ahí en algún momento les compartían, bueno, especialmente nuestros compañeros instructores de banda de guerra y escolta, cómo planear sus clases, entre otros temas. El tema que traigo hoy es un poquito polémico, es algo que, que siempre surge en el debate y es la escolta de bandera. ¿Cuántos elementos son la escolta de bandera? Hay algunos criterios por ahí o algunas discrepancias entre la concepción de lo que es la escolta de bandera. Eh, para esto, creo que es importante mencionar que siempre para aprender, siempre para, para analizar un tema, es importante, es importantísimo leer lo que, lo que los documentos nos dicen. En este caso, vamos a analizar dos documentos importantes. Uno es la ley del escudo, la bandera e himnos nacionales, es la ley sobre el escudo, la bandera e himnos nacionales, y el reglamento del ceremonial militar. El primer documento tiene su última actualización el 30 de noviembre del 2018 y el segundo documento fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, si no estoy equivocado. Bueno, no estoy seguro de que se haya publicado en el Diario Oficial de la Federación, pero es el reglamento publicado, sí, en el Diario Oficial de la Federación el 10 de noviembre de 1938, ¿no? Y que, según tengo entendido, sigue vigente. ¿Por qué analizar dos documentos? Uno que está enfocado a nuestros símbolos patrios, nos dice qué son nuestros símbolos patrios, ¿sí? ¿Qué es lo que, cómo debemos de manejar nuestros símbolos patrios, qué significan nuestros símbolos patrios en el caso del himno nacional, cuál es su ejecución, cuándo se puede ejecutar, en el caso del escudo, el escudo nacional, cómo es, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, en el caso de la bandera nacional nos dice cuáles son sus características, cuál es el tratamiento que debemos de dar en términos generales a los símbolos patrios. Pero de manera específica poco se habla de la escolta de bandera y esto da pie a que surjan muchas discrepancias, ¿no? En su concepción, en su entendimiento, sobre todo en el contexto civil. Mucho de lo que hacemos en actos cívicos, lo he comentado en otras ocasiones, se convierte parte de usos y costumbres o parte de usos y costumbres, ¿no? Empezamos a obviar a través del tiempo que dominamos el tema o que ya es algo que se sabe hacer, que no necesitamos explicarlo porque es algo tan obvio que todo el mundo lo sabe. Creo que probablemente desde el punto de vista histórico o de documentar lo que hacemos, hay muchas cosas que nos ha faltado escribir o nos ha faltado detallar, como por ejemplo el saludo a la bandera. Este caso específico de la escolta de bandera creo que lo hemos obviado históricamente, pero
Pero hoy vamos a hacer un análisis dando respuesta a esa pregunta, porque generalmente mis alumnos se acercan y me dicen, maestro, pero ¿por qué son seis en la escolta? ¿Por qué vemos 6 elementos en la escolta escolar? Bueno, la respuesta no está tan a la vista. Hay que leer un poco y hay que analizar un poquito la historia, hay que analizar los reglamentos. ¿Y por qué analizar un reglamento militar? Porque definitivamente, pues todo lo que hacemos en actos cívicos emana del contexto castrense, ¿no? Del contexto militar. Es ahí donde tiene origen todo lo que hacemos en actos cívicos. En el contexto militar, la primera vez que se hace honores a la bandera, pues es dentro del contexto militar. La formación de una escolta de bandera es una organización, una formación de tipo cerrado, es una formación militar. Los movimientos que hace emulan la conducta o el comportamiento o la instrucción militar. Entonces, no podemos desprender la escolta de su origen militar, aunque a veces en el contexto escolar esto es como una especie de costumbre recurrente querer deslindar a la escolta de su origen militar, ¿no? Incluso muchos maestros dicen es que nuestra escolta no es con enfoque militar, es con enfoque escolar, y ahí se empiezan a crear nuevos paradigmas, ¿no? Pero desde mi punto de vista muy personal, creo que no hay dos concepciones diferentes, no hay dos enfoques. Debería de existir el enfoque de se hizo bien o no se hizo bien, no se hace correcto como normativamente se origina la escolta de bandera, o se hace a través de lo que vamos inventando sobre el tiempo, sobre el camino, ¿no? Y cuando vamos inventando sobre el camino concepciones, yo hago la escolta así porque así me lo enseñó mi maestro y a él se lo enseñaron así, y en ese intercambio de viva voz, de generación en generación, se va deformando hasta que encontramos algunas regiones donde las discrepancias o las diferencias son tantas que es imposible ponerse de acuerdo. Cuando leemos documentos y no los leemos completos, también esto nos acarrea problemas. ¿Por qué? Porque cuando leemos un punto a medias, es como tener la verdad a medias, y entonces cuando tenemos una verdad a medias, pues es una mentira a medias también, ¿no? Entonces, por ahí también hay ciertas concepciones de que la escolta son 5 elementos nada más porque alguien leyó el reglamento del ceremonial militar y luego empezó a hacer un juicio, incluso del contexto militar, que ni ellos mismos tenían la disciplina de seguir sus normas porque no acataban la orden que este mismo documento les da de que la escolta sean 5 elementos y se muestran 6 elementos. Bueno, todo esto es porque creo que los errores que vamos cometiendo es a veces por lo que se va creando sobre la marcha, y el otro motivo es porque a veces lo que investigamos es tan poco o analizamos es tan poco que entonces tenemos una verdad a medias o viceversa, una mentira a medias, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito sobre estos dos documentos y analizar qué es la escolta. Para empezar, nos quedamos con ese punto. La escolta tiene su origen militar, es una formación de tipo militar, y movimientos que hacen emulan al militar. Entonces, yo siempre he dicho, bueno, si vamos a evaluar dentro de las escoltas marcialidad, y marcialidad es lo referente a la guerra o lo propio de nuestros militares, conductas y todo eso, entonces a quien debemos de emular, si es una escolta de bandera mexicana, pues es a nuestros militares, sus movimientos, su marcialidad, no podríamos inventarnos, porque entonces podremos caer en el error de, en la invención o en la creatividad, de empezar a emular movimientos que corresponden incluso a otras nacionalidades, ¿no? Me ha tocado ver por ahí en concursos, aunque no de manera intencional, sino producto de la creatividad, marchando como japoneses, como chinos o como europeos, ¿no? Entonces, creo que hay algo que no encaja bien ahí cuando se trata de rendir honores a nuestro labor patrio
fomentar identidad nacional en la población a través de movimientos que pudieran parecer de otra nacionalidad, pues entonces yo creo que estamos cometiendo un pequeñito error ahí, ¿no? Creo que más bien tenemos que investigar, analizar, observar cómo son nuestros militares para nosotros apegarnos a nuestra marcialidad y así fomentar el orgullo de ser mexicanos, ¿no? Desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la práctica de un ejercicio marcial acorde a nuestra nacionalidad. Independientemente de que la influencia de nuestros ejércitos y todo eso, pues ha sido mucho o gran parte europea, ¿no? Por toda nuestra historia, que ese es un tema que luego creo es parte de otro comentario, ¿no? O de otra cita. Muy bien, entonces, ese es el motivo por qué analizar dos documentos que tienen mucha relación. Incluso yo me atrevería a decir, espero no equivocarme, que el documento de la ley sobre el escudo, la bandera y himnos nacionales emana o se fundamenta mucho del reglamento del ceremonial militar. Si todo lo que vamos a hacer es actos cívicos y todo esto es emulando parte de un ejercicio del contexto militar, bueno, es lógico que quien lo redacte o quien haga sus modificaciones o quien lo haya iniciado se haya fundamentado mucho en el reglamento del ceremonial militar, igual como lo hacen los instructores, que cuando quieren tener una escolta de nivel concurso, pues ¿a dónde vamos? Vamos a la fuente de origen, ¿no? Entonces vamos generalmente al cuartel más cercano, a la institución militar más cercana, para capacitarnos y hacer esto cada vez mejor, ¿no? Entonces es algo parecido. Entonces empecemos entonces un poquito hablando un poquito sobre la ley del escudo, que nos dice de la importancia de que todas las escuelas tengan una escolta de bandera, todas las escuelas o todas las instituciones, ¿no? ¿Por qué? Porque en el artículo 21 nos habla de la obligatoriedad para todos los planteles educativos del país, oficiales o particulares, de poseer una bandera nacional, con el objeto de utilizarla en actos cívicos y afirmar entre los alumnos el respeto que ella se le debe profesar, ¿no? Entonces, ese artículo nos dice o nos habla de la importancia de la bandera y de las escoltas de bandera dentro de los planteles, ¿no? Incluso el artículo 24 nos dice que cuando a una ceremonia concurra la bandera nacional y uno o más banderas de países extranjeros, se hará primero honores a la nacional y enseguida a las demás, ¿no? En el orden que corresponda. Entonces, también, bueno, en este artículo nos habla del respeto y la importancia que debe tener para nosotros nuestro lábaro patrio sobre cualquier otra nacionalidad o cualquier otra identidad de otros países, ¿no? Entonces, primero es profesar nuestra identidad nacional y por eso primero honores a nuestra bandera y después a todas las que nos estén acompañando como visitantes, ¿no? En el artículo 25 nos habla para el abanderamiento, se observará lo siguiente, dice que la autoridad encargada de abanderar tomará la bandera nacional, se dirigirá al representante de la autoridad o institución, quien recibirá el símbolo patrio, de conformidad con lo siguiente. Y entonces escuchamos este discurso: ciudadanos, jóvenes o niños, alumnos o la denominación o razón social que corresponda a la autoridad institucional, vengo en nombre de México a encomendar su patriotismo, esta bandera que simboliza su independencia, su honor, sus instituciones y la integridad de su territorio. ¿Protestan honrarla y defenderla con lealtad y constancia? La escolta de la autoridad o institución abanderada contestará: sí, protesto. Y estos son elementos que empezamos a encontrar en la ley del escudo, la bandera y himnos nacionales, pero algo que no encontramos es de manera específica la Constitución y el porqué de los elementos, el concepto de cada uno de los elementos que integran la escolta de bandera. Por lo menos en esta edición
no aparece. Entonces, ¿por qué? Porque obviamos que ya sabemos, ¿no? Y esta es una coincidencia también, que ahorita la vamos a platicar, una coincidencia con el documento del reglamento del ceremonial militar. Algunas coincidencias, por ejemplo, y que puedo inferir o podemos inferir que el documento que se refiere a la ley sobre el escudo, la bandera y himnos nacionales emana o ha sido fundamentado del reglamento del ceremonial militar. Primeramente son las fechas de publicación, obviamente, ¿sí? Como ya lo comentamos, uno es mucho más antiguo que el otro. Entonces, pero también hay coincidencias muy puntuales, no solo por hablar de algunas, ¿sí? Por ejemplo, la ley del escudo nos dice en el artículo 12, los honores a la bandera serán siempre con atención a los que deban de, con antelación a los que deban de rendirse a personas. Igual o similar al artículo 8 del reglamento del ceremonial militar, donde nos dice que no se harán honores a persona alguna en el momento de hacerlos a la bandera, ¿sí? Pero se le harán después de dicho acto. Bueno, porque hay un ceremonial de demostraciones de respeto a altos mandos, ¿no? Artículo 16 nos dice: la bandera del ejército son emblemas oficial de la patria y por lo tanto todos los militares deben atribuirle las demostraciones de respeto y los honores que se detallan en este reglamento, cuyo efecto deberá conocer el ceremonial que a aquellas corresponde. Algo parecido a lo que hablábamos del artículo 21 de la ley sobre el escudo y la bandera, ¿no? La importancia de rendir honores a la bandera, ¿no? O al artículo 24, cuando uno hace, sí, el artículo 24 de la ley sobre el escudo y la bandera y himnos nacionales. Entonces, con estas coincidencias podemos, y con muchos más que podemos encontrar si seguimos analizando todo el contenido de ambos documentos, podemos inferir que definitivamente la ley del escudo y la bandera y himnos nacionales emana o está fundamentado en el reglamento del ceremonial militar. Un punto importante que podemos analizar también es ya sobre la constitución de la escolta. Decíamos que en el reglamento, que en la ley del escudo y la bandera de himnos nacionales no nos especifica cuáles son los elementos que integran una escolta de bandera, cuáles son las funciones. Nosotros sabemos que, bueno, es un sargento, comandante de la escolta, es un abanderado, que son los vanguardias, los retaguardias, ¿sí? Y lo sabemos muchas veces por ese conocimiento que se transmite de instrucción a instrucción u otros manuales que nos podemos encontrar por ahí, tanto del contexto militar como en el contexto escolar, ¿no? No vamos a abundar en el tema para no hacer tan larga la plática, pero lo que sí encontramos, ¿sí? Es que dentro del reglamento del ceremonial militar siempre se habla de dos elementos por separado. Uno es el abanderado y dos es la escolta de bandera, como dos elementos diferentes. Por ejemplo, el artículo 24 del reglamento del ceremonial militar nos dice: durante las marchas en tiempo de paz, la bandera se llevará en un estuche al cuidado del abanderado, quien la depositará en los estacionamientos, en el alojamiento del comandante del cuerpo con las seguridades debidas, ¿sí? Luego, en el capítulo 3 de entrega a la bandera, nos dice, por ejemplo, en el artículo 30, para la entrega de la bandera de un batallón se procederá conforme al ceremonial siguiente. En esta situación, el comandante del cuerpo mandará tocar atención y bandera, a cuyo toque el ayudante conducirá directamente al abanderado, que irá en medio de la escolta de bandera. ¿Se fijan? Son dos elementos diferentes, hasta colocarlo a la izquierda del comandante. Al ayudante se colocará a la izquierda de la escolta. Verificando esto, el comandante del cuerpo mandará presentar las armas al primer magistrado
o quien lo represente tomará y desplegará la bandera que habrá conducido hasta ese lugar uno de sus ayudantes y se dirigirá al cuerpo en estos términos. Que esta es otra coincidencia, ¿no? Cuando después de este acto de abanderar, ¿sí? Escuchamos otra vez el discurso ciudadanos, perdón, eh, vengo en nombre de la patria, dice jefes de oficial y tropas de batallón, regimientos, etcétera, número. Vengo en nombre de la patria a encomendar su valor, patriotismo y estricta disciplina esta bandera que simboliza su independencia, sus instituciones, la integridad de su territorio y su honor militar. Protestan honrarla y defenderla con lealtad y constancia. Una coincidencia más que vemos en el artículo 25 en la ley del escudo, la bandera y himnos nacionales, donde escuchamos también ciudadanos, jóvenes, niños, alumnos o la denominación razón social que corresponda a la autoridad o institución. Vengo en nombre de México a encomendar a su patriotismo esta bandera que simboliza su independencia, su honor, sus instituciones, su integridad de su territorio. Protestan honrarla y defenderla con lealtad y constancia. Bueno, son dos elementos muy que también guardan similitud dentro de los dos documentos, ¿no? Pero aparte de eso, hemos analizado o hemos descubierto que, bueno, dentro del reglamento ceremonial militar se habla de manera separada del abanderado y la escolta de bandera, ¿sí? Enseguida dice lo que corresponde al protocolo del reglamento ceremonial militar, enseguida entregará la bandera al comandante del cuerpo, quien después de pasarla al abanderado, que previamente habrá envainado su espada, mandará a tocar bandera, el ayudante conducirá al abanderado con la escolta a su colocación. Si se fijan nuevamente en este párrafo, encontramos abanderado y escolta de manera separada. Ok. Entre otras coincidencias podemos encontrar que, por ejemplo, en el artículo 13, la bandera nacional saludará mediante ligera inclinación sin tocar el suelo solamente a otra bandera nacional o extranjera en ceremonia especial o los restos o símbolos de los héroes de la patria y que corresponde al saludo del presidente de la República o de un jefe de Estado extranjero en caso de reciprocidad internacional. Ok, eso también encontramos en el artículo 13 y en el artículo 39, por acá del reglamento del ceremonial militar, encontramos la bandera saludará solamente a otra bandera nacional o extranjera o los restos de los héroes de la patria y a los de los militares muertos heroicamente en guerra con el extranjero. El saludo será en forma que se indique en los siguientes artículos. Bueno, esas son algunas de las coincidencias que pueden seguir reforzando la idea de que, o la versión, o el argumento de que la ley sobre el escudo, la bandera y himnos nacionales está fundamentado del reglamento del ceremonial militar. ¿Por qué? Pues porque definitivamente todo lo que hacemos en actos cívicos emana del contexto militar o de lo que ahí se hacía, ¿no? Entonces, otro elemento, por ejemplo, dato importante que podemos encontrar dentro del reglamento del ceremonial militar es este protocolo que cuando del artículo 37, segundo párrafo, en las ceremonias cuya duración excedan de 1 hora, el abanderado será relevado por otro subteniente designado. Aquí encontramos el elemento importante que nos indica el grado del abanderado, que es que se trata de un subteniente, ¿sí? Es un oficial. Entonces, será relevado por otro subteniente designado al efecto por el comandante del cuerpo y los individuos de la escolta se alternarán en primera fila. Estos y el abanderado permanecerán en firmes y los de la segunda adoptarán la posición del resto de la tropa. Bueno, volvemos a encontrar dos elementos diferentes manejados dentro del ceremonial militar, el reglamento del ceremonial militar, y también encontramos ahora especificado el rango del abanderado, ¿no? Si se fijan, un dato interesante
que considero que no es necesario dentro de los documentos militares explicar mucho, porque bueno, la disciplina es obviamente de tipo militar, se atienden mal las órdenes sin tener que justificarlas tanto por el mando, y entonces pues a veces la información la encontramos dispersa a lo largo del documento, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una necesidad de ser tan explícitos, ¿no? El militar eh, atiende órdenes, ya atiende la orden, ¿no? Entonces, después, ya lo que complementa esta información es el capítulo séptimo del reglamento del ceremonial militar. La escolta de bandera o estandarte. Artículo 42. La escolta de bandera o estandarte estará formada, tanto la escolta de bandera como la de estandarte, estamos hablando de dos funciones de la escolta, ¿no? Estará formada por 4 soldados y un sargento segundo del cuerpo, nombrados cada 3 meses entre los más distinguidos de su clase, y estos, cuando sea necesario, se sustituirán por individuos de plana mayor. Aquí tenemos ese texto que causó en algún tiempo tanta confusión y que quizás por ahí, bueno, me había enterado yo hace un tiempo de que algunos estados incluso siguen conservando algunas concepciones de este tipo equivocadas, ¿no? Es que la escolta debe de ser solo 5 elementos y están dejando fuera lo que es el abanderado, ¿no? El abanderado, como no lo especifica este reglamento, es una persona, y quienes forman la escolta son estos 5 elementos, el sargento segundo y los 4 soldados de tropa, ¿no? Entonces son 5 elementos de la escolta, y esto tiene mucha lógica, Pensemos, ¿una escolta para qué es? Pues para brindar seguridad. Igual, por ejemplo, en un plantel militar, si a los militares les dice el comandante de la unidad va a salir de la unidad, necesito que le brinden seguridad, ármenle una escolta, pues elegirán a los elementos adecuados para brindarle seguridad, arroparlo y protegerlo, ¿no? Entonces, en realidad el comandante pues no es parte de la escolta, es a quien se le ha formado la escolta. En el caso de nuestro lábaro patrio, el abanderado, creo que con esta concepción toma mucha importancia el papel del abanderado y se define exactamente quiénes son la escolta, ¿no? El sargento segundo y los 4 soldados o los 4 elementos que brindan seguridad y protegen, arropan a nuestro lábaro patrio junto con el abanderado, que es un oficial. Si lo vemos desde el punto de vista histórico, por ahí en internet se encontrarán una historia de que el presidente Porfirio Díaz, en el afán de honrar a los niños héroes, tuvo a bien ordenar que la escolta de bandera fuera conformada por 6 elementos para honrar a estos héroes, ¿no? En memoria de esta gesta heroica. Igual tiene mucha similitud, ¿no? Creo que no está comprobada esa versión históricamente, no sabemos si en realidad así es, pero tiene mucha relación con la realidad, ¿no? De los hechos y de lo que vemos como escolta, porque, pues recordemos, dentro de los niños héroes también existía un oficial, ¿sí? Había un oficial, y bueno, y desde esa simbología, para honrar a los niños héroes, pues podemos decir que el abanderado representa a ese oficial que se encontraba dentro de los niños héroes, y los demás eran los cadetes, ¿no? Entonces, también podemos, a través del análisis, podemos decir el por qué dentro en muchas regiones, en muchos lugares, se usa que dentro del contexto escolar sea el sargento quien da las órdenes, porque bueno, es el rango que más se nombra o al que tenemos más identificado, y entonces al ser el más nombrado y al más identificado, pues suponemos que es quien tiene el mando de la escolta. En realidad tiene el mando de la escolta, pero no es el de mayor rango dentro de esos 6 elementos. El de mayor rango sería el oficial, en este caso el subteniente, que hemos leído y está nombrado que sea bandera, ¿no? Dentro del reglamento del ceremonial militar. Y por esta
esta lógica de los rangos es que en el contexto militar o en muchos estados, atendiendo a esta naturaleza de los reglamentos y de los rangos, es que vemos que quien da las órdenes dentro de una escolta pues es el abanderado, por ser el de mayor rango, el oficial, y bueno, sería ilógico que un sargento le diera órdenes a un rango superior, ¿no? Entonces, eh, con esto creo que, bueno, he tratado de dar respuesta a la pregunta ¿por qué son 6 en la escolta? O qué es una escolta de bandera, que igual puede funcionar si armamos una escolta para un estandarte de alguna institución educativa, de cualquier institución. Bueno, sería exactamente el mismo ejercicio, la misma lógica, y creo que con esto también podemos darle mucho más valor y mucho más importancia al papel que desempeña el abanderado, no solo dentro de la escolta, sino como un guardián de nuestro lábaro patrio. Imagínense el orgullo para un niño, para un joven, decir tú eres nuestro abanderado, el abanderado de nuestra institución, el abanderado oficial, y tu misión es siempre proteger a nuestro lábaro patrio. Creo que toma más significado. Y todavía, más allá de solo participar en la escolta, si atendemos a la parte histórica, no solamente significaría para nuestros jóvenes, nuestros niños, decir, bueno, participa en la escolta. Más allá de eso, es la representación de un papel histórico, ¿no? de los niños héroes. Y cuando atendemos a las normas o a los reglamentos existentes, de dónde emana todo, por ejemplo, analizar el reglamento del ceremonial militar un poquito más a fondo, como documento histórico, no solo como un documento militar, sino como un documento histórico que da génesis o da sustento, fundamento a lo que se hace, pues encontramos las respuestas del por qué. Por qué el tipo de formación, una formación militar de tipo cerrado, de por qué el nombre de los integrantes. Tenemos al sargento, comandante de la escolta, que la escolta son los 4 soldados, dos vanguardias, 2 retaguardias, el sargento segundo, que es el comandante de la escolta, pero a su vez el de mayor rango, y quien es comandante del sargento, pues es un oficial, ¿no? En este caso, el abanderado. Entonces, creo que con esto podemos concluir en que, ¿qué es una escolta? Una escolta es un sargento y 4 de tropa. ¿Para quién es la escolta? Pues para resguardar a nuestro lábaro patrio y a quien le aporta, en este caso, a nuestro abanderado. Esa sería mi conclusión y sería el análisis desde los documentos. Un poquito la plática, rompiendo paradigmas y analizando desde el punto de vista normativo. Bueno, ese es mi análisis, se los comparto y espero sea de utilidad, espero sus saludos, sus comentarios, espero que este video les clarifique un poquito más, nos invite a leer un poquito más sobre normas, sobre reglamentos, sobre lo que es nuestra historia, el porqué de las cosas, y así poderlo procesar un poquito más en otros puntos, en otros temas, como por ejemplo el saludo, desde a partir de cuándo, es un punto que todavía sigo investigando, a partir de cuándo hacemos honores a la bandera en el contexto escolar o en términos generales en nuestro país. ¿Quién determinó que el saludo a la bandera fuera de tal o cual manera? Que al final de cuentas es un saludo militar. Es eso, historia que podemos platicar después, entre otros temas. Pero bueno, en este caso pues hemos analizado específicamente la escolta de bandera. Les saludo y espero que les haya agradado esta pequeña charla o este pequeño análisis a través de los reglamentos. Nos vemos pronto.